Muy buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana. Eh, Hoy estamos a, a día 2 de febrero del 2025 y lo que estamos observando aquí enfrente es el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos videos tutoriales que elaboramos para nuestros estudiantes y para cualquier persona que obviamente le interese este contenido. Vamos a darle un paseíto por algunos de los recursos que están relacionados con el video tutorial de hoy. Aquí en video le vamos a la parte de lista de reproducción y en lista de reproducción tenemos diferentes áreas, pero básicamente hoy nosotros vamos a elaborar un video que está relacionado con matemática básica. En la lista de matemática básica hemos entrado y aquí en matemática básica, ese primer video que está ahí tiene un repaso informal ahí sobre los números reales. Bajando un poquito más abajo, también podrán encontrar otros recursos de matemática básica, pero básicamente queremos enfatizar sobre este video que está aquí, que es sobre conjunto numérico, elaborado por una monitora del área de matemática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, esta parte trata sobre los conjuntos numéricos de manera muy elemental. Lo pueden ver hasta los niños o algunas operaciones básicas, elementales, conjunto numérico. También aquí tienen operaciones básicas con los números racionales. Este video fue elaborado por otro monitor llamado Samuel, que sirve y está vinculado con el contenido que quiero que abordemos hoy. Bueno, aquí hay otros, en este caso números complejos, un proyecto de un estudiante, y aquí funciones elementales. Pues bien, nosotros vamos a iniciar con la parte relacionada con el contenido. Bien, miren, vamos a trabajar directamente con la parte relacionada con el contenido de hoy. Vamos a volver al principio y ya más adelante vamos a mostrar otros recursos. Como siempre, nosotros promovemos el uso de libros que pueden comprar en Amazon o en cualquier tienda formal, como hoy promovemos este libro, que es el libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica. Les recomendamos que los compren, muy interesante. También vamos a recomendar otros, pero ya vamos a ir adentrándonos en el tema. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Darle un vistazo a el campo de los números reales, algunas propiedades sobre los números reales y el campo de los números reales, entender que cuando podemos definirlo de diferente manera. Entonces, en este video, aunque hay recursos en el canal, vamos a tratar de en esta tutoría ser un poquito más riguroso con ciertas propiedades que tiene el campo de los números reales y que muchas veces los asumimos como si fueran axiomas y no lo son. También este video les será útil a los estudiantes de los profesores que están cursando una maestría en matemática educativa, que son profesores del nivel medio, en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. Así que ellos también me pidieron que elaborara este video para que les sea útil a los estudiantes de ellos. Bien, entonces, recomendamos que este libro ustedes lo pueden adquirir. Vamos a observar algunas cosas principalmente en este libro y vamos a pasar luego
con un poquito más de rigor al mismo tema, pero en otro texto más avanzado. Miren, los conjuntos numéricos, aquí hay una introducción. Los estudiantes que están tomando la asignatura de matemática básica saben que pueden llenar mucho de las preguntas de su manual de práctica con las informaciones que vamos a estar diciendo aquí. Y les recomendamos que tomen notas de eso porque lo vamos a dialogar en clase. Entonces aquí dice conceptos fundamentales del álgebra, específicamente los números reales, y hay otras, nosotros nos vamos a detener a hablar un poquito de los números reales, pero de manera, repito, un poquito más rigurosa. Vamos a bajar en la parte de los números reales, y aquí en los números reales estamos en nuestra primera unidad. Miren, lo primero es que los números reales en términos general lo podemos nosotros ubicar todo en la recta real. Y los números reales son un poquito variados. Mucha gente se preguntará para qué sirve un número real. Depende, obviamente, si es un número entero, números naturales sirven para contar un elemento mínimo, para enumerar los elementos de un conjunto. Si le agregamos también los enteros negativos, también tienen otro uso. En este sentido, quiero decir que hoy no vamos a hablar mucho de los usos, pero hay una monitora que está elaborando un recurso de matemática básica donde ella les va a ilustrar cómo un profesional de diferentes áreas utiliza la matemática básica en diferentes situaciones. Un cocinero, como nosotros, una persona cualquiera puede utilizar para leer una factura de electricidad, entre otras cosas. Así que hoy no me voy a centrar en esta tutoría en esa parte. Los números reales tienen diferentes clasificaciones. Dentro de ello, esta parte negrita son importantes que usted lo vea. Los enteros positivos, mírenlo aquí. Los enteros positivos, algunas personas le llaman números naturales. Digo algunas porque hay otros que consideran que el cero es un número natural y hay otros matemáticos que no necesariamente consideran. Los enteros todos, que son los enteros positivos, los enteros negativos y el cero, ¿verdad? También tenemos los números primos dentro de los números naturales, que son aquellos números, ¿verdad? Que no tienen divisores, ¿verdad? Solamente son divisibles entre ellos mismos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Es importante manejar los números primos porque cuando usted maneja los números primos, luego ellos le sirven para descomponer a lo compuesto. ¿Mm? Existe un teorema llamado teorema fundamental de la aritmética que le dice que dentro de los números naturales, salvo el 1, ¿verdad? Todos los otros números naturales, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente así, o es primo o es compuesto. Entonces, los compuestos se pueden descomponer como factores primos. Eso es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética, que el 12, como tiene divisores, lo puedo descomponer en una factorización prima. Obviamente que yo puedo decir que 12 también lo puedo descomponer como 4 por 3 y el 4 no es primo. Pero en este teorema lo que nos interesa es la factorización, la descomposición prima. Por cierto que los números primos que tienen también en esos recursos que le mostré, hay informaciones importantes como cultura general que ustedes también la pueden ver. Los números primos tienen muchísimas aplicaciones y cuando estamos simplificando fracciones, entonces obviamente no nos vamos a poner a buscarle, por ejemplo, al 19, que es un número primo,
No nos vamos a poner a buscarle mitad, tercera. Algunas veces los profesores de manera, o sea, inconsciente, o los estudiantes de manera inconsciente, cuando estamos simplificando, no enfatizan que estos son los números que se están utilizando. Cuando dicen buscamos mitad, pero la mitad es lo que estamos tratando de descomponer una factorización de un número compuesto en términos de su número primo. Tercera, quinta, y también hay criterio de divisibilidad para estos números. O sea, todo número par es divisible por 2. Eso lo dialogamos como elemento de práctica que ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Los criterios de divisibilidad para luego saber. Por ejemplo, este número es divisible por 5 porque termina en 0 o en 5, entre otros criterios. Este número que está aquí, la suma de su dígito da 9 y 9 es un número que está en la, como le digo yo a los estudiantes, en la tabla del 3. O sea, 1 más 2 más 6 da 9. Y entonces ese número es divisible por 3. Entonces hay diferentes criterios de divisibilidad para indicarle si un número es divisible por otro. Como siempre, como en esta tutoría, algunas personas me decían, bueno, en la tutoría los videos duran mucho, pero obviamente es que la naturaleza de estos videos es que usted pueda ir viendo esa tutoría y estudiando solo, ¿verdad? Entonces, pueden ir estudiando. Eh, Números compuestos, bueno, vamos a ponerle números primos. Aquí estamos entrando en, en aquí existen diferentes elementos sobre los números primos, la criba de Aristóteles, aquí le dice de una vez, pero vamos a ir específicamente a Wikipedia y mirar algo ahí de los números primos. Entonces, adentrándonos aquí, usted puede observar algunas cosas sobre los números primos. Eh, por ejemplo, es importante ver la densidad de los números primos, es decir, cómo ellos están distribuidos en la recta. Esta información le da. Y que ustedes por lo menos conozcan los números primos, por lo menos hasta el 100. Es decir, repito, esta información que estamos mostrando aquí, el objetivo principal es dirigida a nuestros estudiantes de matemática básica y por eso estamos explicando bien detallado. Por lo menos en clase ustedes deberían ya recortar, llevar esto, los primeros 1000 números primos. Entonces, obviamente cuando se va agrandando se hace un poco difícil. Hoy día no es tan fácil eh, identificar, o sea, no existe una forma de una secuencia de uno saber cuál es el próximo número primo que existe. Una secuencia que me dé los números primos, que uno pueda calcularlo y tener el siguiente. No tenemos una secuencia para ello aún. Por lo menos no que yo conozca. Entonces, mire, aquí están los primeros 1000 números primos. En la primera parte están hasta el 200 y en esta imagen están hasta el 100. El número 2, 3. Yo espero también que este recurso que estoy utilizando le sea útil para Milané, en este caso Milané, cariñosamente Milanesito, que es mi hijo. Entonces también le voy a preguntar a él sobre esto, los números primos, para que él y por qué son primos, ¿verdad? Si intento dividir ya el 13 en cualquier número entero menor que él, no voy a poder dividirlo, solamente lo voy a dividir entre uno. División de manera exacta, obviamente, porque si yo digo 13 para dos personas, obviamente que me tocan a 6,5, que ya también él lo está practicando y eso. Pues bien, tenemos los números primos, hay historias sobre ellos, muchísimas cosas, pero esta es una visión un poquito más general. Puede luego usted adentrarse
en los teoremas de Fermat, entre otras cosas relacionadas con los números primos. Volviendo nosotros a nuestro texto, una miradita sobre los conjuntos numéricos, también tenemos los números racionales. Fíjese que los números enteros, lo primero los naturales, los enteros y después los racionales. Los racionales se forman con la operación de dividir números enteros. Obviamente que sabemos que la división entre cero no está definida. O sea, si yo intento dividir entre cero, y aquí estoy abriendo la calculadora de matemática básica de Microsoft, y si yo digo 5, aquí 5, perdón, 5, 7, entre cero, entonces la calculadora en sus diferentes formas me dice aquí que eso es una indeterminación matemática. No dividimos entre cero y obviamente se puede explicar por qué no dividimos entre cero. Se puede explicar por qué no dividimos entre cero. No dividimos entre cero, jóvenes, por la siguiente razón. Sencillo. Vamos a aprovechar para dialogarlo. Entonces, mire aquí. Si yo tengo, em, si yo tengo 7 entre cero, eso, yo podría decir que eso me da 5. Pero si me da 5, nosotros tenemos una forma de verificar una división y es que A entre B es igual a C, sí y solo sí. Recuérdese que este elemento se llama dividendo, divisor y cociente. Estamos hablando de división exacta. Dividendo, divisor y cociente. Sí, solo sí, al multiplicar el cociente por el divisor, nos debe dar el dividendo. Es decir, si C por B, al multiplicarlo, disculpe, aquí no tenemos que usar el paréntesis, si C por B es igual a A. Ese se llama algoritmo de la división, o sea, la matemática tiene una forma de uno revisar si la división está bien, o cualquier operación. Si yo digo que 7 entre 0 me debe dar 5 y digo que eso está bien, ¿por qué? Porque 5 multiplicado por 0, pues es igual. Entonces aquí cuando vengo a esta parte no voy a tener. Debería decir entonces que 5 multiplicado por 7 me daría, por 0, perdón, me daría 7. Y eso es falso. De hecho, toda cantidad multiplicada por 0 es igual a 0, porque el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. Fíjese que hay un nombre tiene eso. 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. O sea, 0 multiplicado por A, en el caso estamos hablando de números reales, siendo A un número real, pues obviamente es igual a 0, y se llama la propiedad de que el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. O sea que la multiplicación es como que absorbe todo a cualquiera. Algunas veces los niños dicen que por eso es que está un poquito gordito, porque es como si se lo comiera y sale él solo. Pues bien, entonces, si yo tengo una cantidad diferente de 0, como 9, perdón, como 9 dividido entre 0, pues, o cualquier cantidad, ya sabemos que debo sacrificar o esa propiedad y entonces empezaría a cambiar la matemática formal que tenemos de esta. O debo entonces asumir que no puedo definir un resultado para esto, porque ya choca con otro resultado. Y en esta matemática formal, un resultado no puede contradecir otro. 9 no tampoco es contraria, porque si digo que eso me da una cantidad, al multiplicar esa cantidad por 0 no me va a dar 9. Entonces, la primera razón,
cualquier cantidad que no sea cero, no la dividimos entre cero. Pero alguien podría pensar, pues bien, vamos a dividir cero entre cero. Y entonces, ¿qué pasa si dividimos cero entre cero? Es decir, ¿cuál es la propiedad matemática con la cual estaríamos chocando? De manera que tampoco dividimos cero entre cero. Es decir, en matemática, una propiedad dentro de una misma teoría no puede contradecir otra. Por eso es que se dice que la matemática es un lenguaje formal, por lo menos en esta que estamos viendo. Si usted divide cero entre cero, dice, ah, aquí está resuelto el problema, porque yo puedo decir que esto es 5. Entonces, ¿por qué? Porque 5 por cero y ya el cero sigue siendo el elemento absorbente, pues me da cero. Entonces esa división estaría bien. No hay ningún problema. Una cantidad que no sea cero dividida entre cero no iba a encontrar un resultado. Pero cero entre cero, pues me puede dar 5 y no hay problema porque sigue pasando aquí. Se sigue comprobando que el cero es el elemento absorbente de la multiplicación. ¿Cuál es el problema en esta parte? Que entonces otra persona podría decir que cero entre cero también es igual a 6. ¿Por qué? ¿Por qué cero entre cero es igual a 6? Por lo siguiente. Cero entre cero es igual a 6 porque si comprobamos, entonces también no habría problema porque 6 multiplicado, o sea, el cociente multiplicado por el divisor, o sea, 6 por cero, pues me sigue dando el dividendo y tampoco habría problema. Aquí viene el problema, el otro problema que se enfrenta, y es que en la matemática formal que estamos viendo, existe la transitiva de la igualdad. O sea, si A es igual a B, aunque esta realmente es la del tercero, el elemento tercero, no directamente como una transitiva, pero podemos ver como una transitiva general. Y ese B es igual a C, entonces estos dos elementos tienen que ser iguales. De hecho, también, si A es igual a C y B es igual a C, entonces estos también tienen que ser iguales. O sea, piense, si esto es igual a 5 y esta división me dio igual a 6, tendría yo que asumir entonces que el 5 y el 6 son iguales. Y ahí entonces tendríamos que definir si sacrificamos eso. Porque en términos formales lo que no pueden haber es contradicción entre una y otra propiedad. Recuérdese, le decía que en otro momento pues vamos a hablar de las aplicaciones, la vida diaria de manera más rigurosa, más detallada, pero que hoy estamos un poco en el rigor de lo lógico. Entonces, esta es la razón por la que no dividimos tampoco cero entre cero. En conclusión, en el campo de los números reales, en esta parte formal que estaremos trabajando, no vamos de matemática básica, no vamos a dividir entre cero. Alguien puede decir que en un video anterior estábamos definiendo una división entre cero en lo complejo ampliado. Ojo, en esta parte de matemática básica que estamos trabajando, no dividiremos entre cero. Entiéndase esa aclaración, porque usted puede ir a otro video anterior en el canal, ya eso es si le interesa, y podrá encontrar que precisamente ahí estábamos definiendo divisiones entre cero. ¿Dónde? En este video, al final, en una parte, en la proyección estereográfica, perdón, deja ver si era ahí o en el plano ampliado, creo que era en este, sí.
teníamos una división entre ceros, 5 entre 0 y asumíamos un símbolo. Por eso es importante no siempre decir que nunca es posible, pero por lo menos aquí en la matemática básica que vamos a trabajar no dividiremos entre 0. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, jóvenes, volviendo a la calculadora, si nosotros ponemos en la calculadora 0 entre 0, entonces la calculadora sigue diciendo que es indeterminado. Para nosotros, la división entre 0 no está definida y ya dijimos por qué, cuál es el problema que provoca en este campo formal que estamos trabajando. Esa división de manera aritmética. Bien, entonces, jóvenes, los números racionales sabemos que se forman con divisiones de número entero. Obviamente que cualquier división de número entero donde el denominador sea diferente de 0, pues obviamente representa un número racional. De hecho, esa es la forma típica de definirlo. Es decir, que un número es racional si se puede escribir como un cociente de dos números enteros. ¿Me explico? Para los números racionales se usa usualmente la letra Q y el conjunto de los números racionales estaría formado por elementos de la forma A entre B, ¿m? tal que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, pero B no puede ser 0, por lo que acabamos de decir. O sea que cualquier número racional, pues simplemente es aquel que se pueda representar como una división de dos números enteros. Algunas veces le llamamos X a ese número aquí. Decimos que un número racional X es aquel que se puede escribir como una división. Por ejemplo, para preguntarse si un número pertenece a los números racionales, en términos de la definición, basta ver si existen dos números enteros que pueden representarlo. Es decir, el 10 pertenece a los racionales. Sí, porque 10 se puede escribir como la división de 20, por ejemplo, entre 2 y ya tiene la forma. ¿Mm? Tiene la forma. Esto para nosotros es una definición. Es importante poder definir. Muchas veces en matemática decimos ejemplos, pero los ejemplos no me ayudan a saber por qué es o no es. Un número es racional si se puede escribir de esa forma, obviamente. De hecho, todo número entero es un número racional, porque el 10 no había que escribirlo como 20 entre 2, sino que 10 es lo mismo que 10 entre 1. Entonces, todo número entero ya de por sí es un número racional porque basta con colocarlo dividido entre 1. Obviamente, toda cantidad dividido entre 1 es igual a la misma cantidad. El 1 dividido, toda cantidad dividido entre 1 es igual a la misma cantidad. Entonces, todo número entero ya de por sí es un número racional. Todo número entero ya de por sí es un número racional, simplemente por lo que acabamos de decir. Entonces, pero siempre cuando uno tiene los números racionales, le gusta saber si hay otro número o cuáles son las formas de esos números. Es decir, cómo se clasifican los números racionales. Y precisamente la mejor forma de hacerlo es exactamente diciendo que los números racionales son divisiones de número entero y la división de los números enteros me puede dar dos cosas en principio. O ser un número entero,
¿Por qué? Porque dijimos que 20 entre 2 o 5 o ser una fracción. ¿Mm? Ser un número entero o ser una fracción. Si no le ejecutamos la división, lo vemos como una fracción. Por ejemplo, 3 dividido entre 2, eso es una división que no me va a dar exacta porque el 2 no divide al 3 de manera exacta. El 2 no divide al 3. Entonces, como el 2 no divide al 3 de manera exacta, si lo dejamos así, a eso le llamaríamos 3 medios, 3 mitades. Y obviamente que esto es una fracción, o sea, eso pertenece a la fracción. Pero ya tiene la forma de un número racional. O sea, la forma más fácil es verlo ya así indicado. Entonces, ese número es una fracción. O sea, un número racional en principio, sin efectuar la operación, o es un entero o es una fracción. Los enteros, obviamente, ya vimos que pueden ser los enteros positivos, que son los mismos naturales, el cero, conjunto unitario que tiene al cero, y lo entero negativo. Las fracciones también. Yo les recomiendo ver el otro video donde hago ese desglose, porque aquí me estoy deteniendo demasiado. Vamos a avanzar un poquito y porque en este video quiero, repito, que ustedes entrar un poco más en rigor. Esto que he explicado aquí lo pueden ver en el otro video donde explico los conjuntos numéricos y quiero más entrar en las propiedades. Discusiones de por qué no dividimos entre ceros son más el objetivo de esta tutoría. Bueno, si nosotros dividimos una fracción, siempre vamos a encontrar un decimal periódico. Si dividimos una fracción, siempre vamos a encontrar un decimal periódico. Entonces, de las fracciones salen los decimales periódicos, pero todo decimal periódico se puede representar también, obviamente, como una fracción. Los decimales periódicos, que lo voy a mencionar, repito, pero si usted quiere verlo más en detalle, lo puede ver en el otro video. Entonces, dentro de nuestro esquema, para avanzar un poquito más rápido, entonces tendríamos que, si dividimos una fracción, o sea, los números racionales pueden ser enteros o fracciones. Ya dijimos los enteros pueden ser divididos en 3 partes, como lo entero positivo, que son los mismos naturales, el conjunto unitario que tiene el cero y lo entero negativo. Ya también allá lo mostramos. Las fracciones, como este espacio no me es suficiente, entonces de las fracciones, al ejecutarla, al hacer la división, obviamente que no me va a dar un entero. Es importante que usted distinga lo que es una fracción de una división. Una división no siempre es una fracción, porque sí, claro, se puede disfrazar, como yo siempre le digo. Ese símbolo representa una división. 10 entre 5 no representa una fracción porque esa división, al dividirlo, me da 2. Y entonces el 2 representa dos cantidades enteras. No hay que dividirla, no hay que partirla para sacar dos cantidades enteras. Las fracciones, si la ejecutamos, la división, si usamos el repartimiento, van a salir 3 tipos de decimal. Bueno, en realidad va a salir un solo tipo de decimal, que son decimales periódicos. ¿Qué es un decimal periódico? Aquel decimal que a partir del punto, la cifra decimal, y los decimales que vienen, va a haber algún patrón. Eso es una forma sencilla de decirlo. Por ejemplo, 2 puntos después de aquí
en algún punto va a haber algún patrón, algún repetimiento, algún periodo. Ese periodo puede presentarse de diferente manera. Entonces, los decimales los clasificamos por las tres situaciones que se pueden presentar. ¿Qué decimales? Periódico puro. Bueno, en realidad yo le llamo decimales periódicos terminales. Es una palabra mía que he usado para definir esos decimales. Decimales periódico puro y decimales periódico mixto. A esos tres comportamientos. ¿Cuáles son los tres comportamientos? Los siguientes. Esos son los decimales que van a salir, que resultan de, pero todos son periódicos. O sea, el periodo es que en todos vamos a tener algún patrón en algún momento, patrón numérico. Entonces, por ejemplo, si decimos que un decimal es de la forma, vamos a volver aquí a mostrarlo directamente en el texto. Un decimal de esta forma, que resulta de dividir 5 entre 4, es un decimal periódico terminal porque el periodo es cero. O sea, ahí usted le puede agregar infinito cero porque es lo mismo que decir 1.25, 1.250, 1.2500. O sea, ahí hay ceros, 4 entre 5, 4, perdón, 4 entre 5 no, sino 5 dividido entre 4. ¿Mm? Entonces, usted puede decir, fíjese, ahí dice 1.25. Si yo le escribiera a usted 1.25, como lo estoy escribiendo, menos 1.250, fíjese que es cero. Lo que indica que 1.25 es lo mismo que 1.250, porque es la misma cantidad. Si yo le escribiera 1.25 menos 1.25, y mire, le estoy agregando mucho cero, mucho cero. Si me da cero es porque yo tengo esa cantidad y le saco esta y me queda cero es porque son iguales, ¿eh? Si la diferencia de dos cantidades es cero, es porque las cantidades son iguales. Fíjese que me da cero. Lo que pasa es que la calculadora ya se ahorra esos ceros en términos de escritura. Obviamente, esos ceros en términos físicos tienen significado, porque da una mayor precisión en las reglas, las cantidades de divisiones de una regla dan mayor precisión. Y también ahí se hablaría de cifras significativas, pero en este caso no estamos diciendo el número matemático vacío, ¿verdad? En términos matemáticos, 1.25 es lo mismo que 1.250. En términos matemáticos, para el contexto que lo estamos utilizando. Porque ahorita usted va a una clase de física y el profesor de física le dice no, pero le va a explicar también por qué. Entonces, jóvenes, un número que nosotros veamos como que termina es porque su periodo es cero. El periodo, el que se va a repetir es 0, 0, 0, 0, 0, se puede repetir y es equivalente. Luego tenemos el decimal periódico, o sea que el decimal que no es entero, y tendríamos nosotros lo siguiente. Por ejemplo, mire, al dividir, aquí tomando este texto, 177 entre 55, cuando lo dividimos, tenemos que eso es 3 enteros, punto esta cifra de decimales. Entonces, aquí hay un anteperiodo, así mismo le llaman las personas, un anteperiodo, es decir,
El patrón aquí es 181, 181, 181. Es el patrón, mírelo aquí. Aquí una forma se le presenta esta rayita aquí arriba. Disculpen, aquí lo voy a ampliar un poco más. Se le presenta esta raya aquí arriba, disculpen, indicando que ese, ese número, segundito que lo puse un poco grande, indicando que ese número que está ahí, eh, el patrón es no, el 2 no va incluido en el patrón. A ese 2 cuando decimos patrón es periodo, ¿eh? Estoy usando un sinónimo, pero ya usted debe expresarlo correctamente, matemáticamente correcto. Entonces, el patrón, el periodo es 18. ¿Por qué? Porque 18, 18, 18, 18. Entonces, el 18 es el que se está repitiendo. Ese decimal se llama decimal periódico mixto, porque tiene un anteperiodo diferente, o sea, tiene unos números antes del periodo y después del punto. El otro es un decimal periódico puro. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí y dividimos el 3 medio, 3 entre 2 es un periódico terminal. ¿Por qué? Porque cuando dividamos me da 1.5 y el periodo es cero. Mientras que si hacemos la fracción recíproca de esta, que también es una fracción, que sería 2 entre 3, la fracción recíproca, pues ese 2 entre 3, obviamente esta calculadora, usted dirá, me da un 7 ahí. Esa calculadora lo que está es redondeando, pero el periodo es 6, porque el 6 se está repitiendo inmediatamente. O sea que eso lo podemos escribir como 0.6 periódico, sin redondear. O sea, 2 tercios, 2 tercios es lo mismo que 0.6 periódico. 2 tercios, 2 tercios, disculpen, 2 tercios es 0.6 periódico, que es equivalente a que usted repite el 6 infinitas veces, porque es el que se va a repetir. Y este es un decimal periódico puro porque inmediatamente después del punto viene el periodo. Entonces, esos tres comportamientos en los decimales siempre van a ser un comportamiento de un decimal que sale de una fracción, de un decimal que sale de una fracción. En realidad, en términos rigurosos, recuérdese que esto es como una introducción. Todo número entero, ¿verdad? Tiene un punto ubicado. Si yo digo 8, ahí dice ese 8 que es un número entero, disfrazado, como yo le llamo, de decimal, es lo mismo que decir 8.0. Pero ya esta cantidad, porque los valores son valores posicionales. O sea que en términos aquí sería 8 enteros y 0 decimales, ¿verdad? Para aclarar, para ser más riguroso. Pero bien, aquí queremos introducir la idea básica de que cuando escribimos 8 ya y no escribimos los otros elementos es porque en la posición de los decimales no hay cantidades en términos de las decimales. Estamos. Si yo escribo 100 igual, porque los números saben que tienen un valor en términos de la posición. Es decir, si nosotros ubicamos los números yéndonos un poco más atrás, hay valor en términos de la posición en el sistema decimal, donde antes del punto aquí corresponde a la unidad, decena, centena, unidad de mil. Aquí entonces viene el decimal, 10 por debajo, el centesimal y el milesimal.
pero nos estamos refiriendo específicamente, ¿verdad?, a esa otra información, para no entrar en tantos detalles. Entonces, un decimal que no tenga periodo es una de las formas de reconocer a los otros números reales que son los no racionales. O sea, los no racionales se reconocen precisamente, claro, de diferente manera. Entonces, en este caso, uno define un número, que eso también pasa a veces en matemática, un número real es o un número racional o el que no es racional. Para negar que no es racional se pone así. Entonces este es el complemento, el que completa, porque si yo uno a los racionales, ahí en realidad mucha gente no le dice irracionales, perdón, no le dice complemento, le dice irracionales, pero ahí dice complemento de los racionales, complemento con respecto a los números reales, es decir, los racionales unidos al complemento de ellos me van a dar los números reales. Repito, esto se lee complemento de los racionales con respecto a los números reales, o sea, porque completan los números reales. Un número real o puede ser racional o puede ser irracional. Recuérdense que cuando decimos in es una preposición para indicar el antónimo. Correcto, incorrecto, racional, irracional. En este caso no se dice irracional, pero es una modificación del lenguaje. Entonces, si un número no es racional y es un número real, entonces debe ser irracional. O sea que un número irracional es aquel que no puede ser expresado como el cociente de dos números enteros. Eso sería la definición del número irracional. Una de las definiciones, porque hay diferentes enfoques, ¿verdad? Entonces, un número irracional es aquel que no puede, un número real, pero que no puede ser expresado como el cociente de un número. ¿Podría la persona pensar, si no se describen, una pregunta común es preguntar, aunque es una pregunta un poco incorrecta, porque cuando hay infinito, pero ¿dónde hay más? ¿En los números racionales o en los irracionales? ¿Dónde hay más número? Ahí yo le voy a recomendar a ustedes, como siempre lo hacemos, que aquí en el canal pueden ir directamente a la lista de reproducción y pueden verse algunos videos relacionados con la lista de producción de nada más 5, pero de teoría de conjunto. Estoy buscándolo donde dice teoría de conjunto, una introducción a la teoría de conjunto, análisis, cálculo diferencial, matemática, introducción, esta que está aquí. Si usted va a la teoría de conjunto, introducción a la teoría de conjunto, voy a abrirlo, vea que no hay mucho, pero en la parte de esto puede ver algunos videos. Específicamente yo le voy a recomendar que vea el número 7 para hablar de los conjuntos numerables y los no numerables. O sea, los números racionales se pueden contar. Claro, ya dijimos que para contar un conjunto, los elementos de un conjunto se usaban los naturales. Los números racionales se pueden contar, pero los irracionales no se pueden contar. En términos matemáticos, decir que se puedan contar es decir que tienen la misma cantidad de números que los números naturales. Y decir que se puedan contar en términos matemáticos es decir que son enumerables, ¿verdad? Lo puedo enumerar con los números naturales.
Entonces los números racionales, el conjunto de los números racionales es enumerable, se puede contar, pero el conjunto de los números irracionales no. O sea que hay más, si se quiere la palabra más como una idea, ¿verdad? Hay más números irracionales que racionales. Algunas veces yo le pongo la siguiente idea a los estudiantes, a ustedes, ¿verdad? Los de matemática básica, por cómo se construyen esos números. Ya dijimos que un decimal no periódico es un decimal que es un número irracional. Las raíces inexactas producen este tipo de decimales. Las raíces inexactas producen este tipo de decimales. Ahí tenemos la famosa raíz cuadrada de 2. O sea, si yo digo raíz cuadrada, aquí en la calculadora tenemos raíces, raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2, usted dirá que es un decimal terminal. No, el software no le da más dígitos, pero hay infinitos decimales y usted no va a poder encontrar un patrón. O sea, decir luego que a partir de un punto se van a empezar a repetir. Recuérdese que la palabra patrón es periodo. Entonces, los decimales de la raíz cuadrada de 2. De hecho, hay una historia muy bonita de cómo cierta compañía empezaron a utilizar, a probar la capacidad de procesadores digitales calculando cifras decimales de números irracionales. Porque como hay infinito y nunca se va a poder terminar, una forma de calcular la potencia, la capacidad de un procesador es a través de esto. Entonces, esos números, cuando usted lo calcula aquí, podría pensar que termina, ¿no? Tiene más decimales. Por ejemplo, el pi es un número también irracional. Mire aquí el pi. Así que nunca diga que el pi es 3.14. Si usted dice 3.14, es un número cercano, entre comillas, al pi, pero podría ser más cercano si toma más decimales. El pi es un número irracional. De igual manera, nos mudamos aquí otra vez y vamos a Wikipedia y escribimos bueno, vamos a escribir pi. Y entonces, para ver lo que nos dice, en esta calculadora me da esa cantidad de decimales, pero vamos a escribir Wikipedia para ver lo que nos dice. Aclaro de lo de Wikipedia, es que Wikipedia no es una fuente muy confiable, pero generalmente con este tipo de informaciones sí, porque son informaciones simples. Digo muy confiable porque usted puede trabajar y modificar en Wikipedia. Entonces aquí le hablo un poquito del pi. Le dice que el pi también vive por aquí en la recta. El pi está relacionado con la circunferencia, entre otras cosas. Lo que me interesa es decimales del pi. Vamos a escribir directamente decimales del pi. Y entonces en decimales del pi, número decimales, número decimales, sistema decimal, ya es otra cosa. No nos vamos a dispersar tanto, pero ya que estamos aquí, vamos a escribir también en Wolfram. Y asimismo van viendo un paseíto de alguno de los software que le he recomendado. Y escribimos aquí pi. Posiblemente yo tenga que grabar, hacerle otro video, como le dije que le iba a hacer al principio, de entrar en una parte más rigurosa, porque en esta ya lamentablemente nos estamos quedando en una parte muy superficial y quiero avanzar un poco luego en otro tutorial. Entonces voy a seguir de manera sencilla en esta parte. El pi, míralo ahí, aquí Wolfram nos dice que es
Esto es una aproximación. Fíjese que aquí tiene más decimales, pero en ninguno de estos usted va a encontrar un patrón. ¿Mm? En ninguno va a encontrar un patrón. Aquí viene el pi, también dice que el pi que vive en la recta, aquí más o menos, o sea, más o menos no, nadie sabe exactamente dónde vive, pero uno lo que hace es una ubicación ahí con un compás. Entonces el pi vive aquí, la recta es un número trascendente, eso es otra clasificación que no voy a hablar de ella hoy, y es un número irracional. Por cierto que el pi tiene una historia muy bonita. Si usted va aquí a mi página, aquí en mi perfil en ResearchGate, puede consultar, em, puede consultar en una revista que creo que se llama Matemática para Todo. Déjame ver si la encontramos. Matemática para Todo. Vamos a ver si la encontramos. Si no la encontramos, ustedes la pueden buscar luego despacio. Y entonces, Matemática para Todo. Bueno, la vamos a buscar de la siguiente manera. Vamos a buscarla. Pueden buscarla ahí, pero vamos a buscarla de la siguiente manera. Vamos a buscarla así. Yajaira, Antonia. Bueno, vamos a buscarla por aquí, mire, Yajaira. ¿Por qué la estoy buscando con Yajaira? Porque Yajaira también estaba como parte de autor de trabajo en esa revista. Y usted le puede dar ahí, y ahí dice Matemática para Todos. ¿Por qué le estoy hablando de esa revista? Porque usted puede ir a ella, que ya no se está editando. Estas son las personas, la puede descargar y específicamente en ella puede ir y buscar algo que se llama la historia del pi, que es un número irracional, recuérdese. Y también entonces buscar la historia del pi en ella y ver una breve reseña sobre la historia del pi, la historia del pi. Pues bien, vamos a volver donde estábamos. Entonces, cualquier raíz inexacta es un número irracional. El pi es un número irracional. El número e, hay muchos números irracionales que son famosos. Me dijimos el pi, pero también está el número e. O sea, si usted escribe e aquí, aunque ahí, por aquí debe aparecer una tecla para e. Mire el número e. Usted lo está viendo ahí que termina el número e, pero el número e no termina porque la calculadora me va a poner la cantidad de cifra decimal que ella está preparada para poner. De hecho, hay una parte cuando excede a la capacidad de la calculadora donde podría dar error. Entonces, el número e o exponencial en honor a Euler, entonces es un número irracional. Cualquier raíz exacta, ya lo dijimos. Y aparte de eso, por ejemplo, si usted viene, ya que estamos hablando de diferentes software, si usted viene aquí y va a GeoGebra, ¿verdad? GeoGebra, GeoGebra, y en GeoGebra escribe, vamos, bueno, déjame mover esto un poquito, un segundito. Entonces en GeoGebra, estoy en GeoGebra, y usted va a la calculadorita, mírela aquí, y escribe pi. Fíjese que al escribir pi en GeoGebra aquí, le dio 3.14. Una confusión que usted puede decir, pero recuerde que esto es un redondeo decimal del pi. Pero si usted quisiera más decimales, va aquí, déjeme ver si es por aquí, va a arreglo, setting, y ahí dice que solamente usted está pidiendo resultado con 2 cifras decimales.
Si usted quiere más decimales, por ejemplo, aquí le va a dar hasta 13, vamos a ponerle 4. Fíjese que ya le está escribiendo más cifras decimales. 13, ya tiene el pi ahí con 13 cifras decimales. Si quiere escribir a E, mire a E ahí ya, el número E, un número, pero ese número sigue infinitamente y no tiene. Obviamente que usted puede preguntarse si siempre ha sido así, eh, que no se sepa. O sea, antes se sabía que ese número era irracional, no necesariamente porque eso va construyéndose con el tiempo. Hubo un tiempo en la historia donde no se conocían los números irracionales. De hecho, hubo un tiempo en la historia donde no se conocían los números enteros negativos. Entonces, obviamente, hay una historia de la matemática para ir haciendo esas construcciones. En esta calculadora, cuando estamos trabajando en números reales, pues tenemos que darle aquí para trabajar con números reales. Cuando estamos trabajando con números complejos, pues le damos aquí. Entonces, jóvenes, una idea fundamental, ya que estamos en los números irracionales y que estamos diciendo que son mucho más. Si usted escribiera los números racionales, perdón, los números enteros del 1 al 10, para que usted tenga una idea, en una tabla, vamos a poner aquí. Si usted hace una tabla y pone los números del 1 al 10, una tabla y pone en ella los números del 1 al 10, aquí. Entonces, en esa tabla que está ahí, vamos a decir que usted pone los números no del 1 al 10, sino desde el 2 hasta el 10. Estoy haciéndolo un poquito rápido aquí. Y a cada número de eso, usted le saca la raíz cuadrada. Usted va a ver que hay más números irracionales que racionales. La raíz cuadrada de 2 ya no le da exacta, es irracional. La raíz cuadrada de 3 tampoco. ¿Mm? De hecho, lo podemos ir haciendo aquí directamente en la calculadora. Mire, raíz cuadrada de 2. Ese es irracional. Raíz cuadrada de 3. Dijimos que las raíces no exactas ya son irracionales. Ese es irracional. Raíz cuadrada de 4. Entonces le he dado ese racional porque le dio exacto. Hasta ahora llevamos, lo podemos ir contando, la del 4 es racional. Raíz cuadrada de 5 es irracional. Raíz cuadrada de 6 es irracional. Raíz cuadrada de 7 es irracional. Raíz cuadrada de 8 es irracional. Raíz cuadrada de 9. Y mire que lo estoy haciendo ahí para darle un paseíto en la calculadora. Ese es irracional. Obviamente, los números que tienen raíz cuadrada exacta nada más son el 4 y el 9. Raíz cuadrada de 10, ese es irracional. O sea, ¿cuáles números? Si usted empezara a sacar raíz cuadrada, ¿cuáles números del 1 al 10, del 2 al 10 solamente son racionales? La raíz cuadrada de 4 y la del 9, pero ya todos los otros son irracionales. Entonces eso le da como una idea de que podría, no necesariamente, podría usted tener muchos números irracionales. Imagínese que le calcule la raíz cuadrada a los números del 1 al 100. Incluso ahí se va a dar cuenta que van a aparecer muchísimo más. Porque ¿cuáles son los números que tienen raíz cuadrada exacta del 1 al 100? Pues simplemente son fáciles de identificar los números que tienen raíz cuadrada exacta del 2 al 100, perdón.
el 4, el 9, el 16, 25, porque serían 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? El 36, ¿eh? El 49, el 64, el 81 y el 10. O sea, desde 2 hasta el 100 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números, calculándole la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4, obviamente que es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 elevado al cuadrado es 9. La operación inversa, 4. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 36, 6. Raíz cuadrada de 49, 7. Raíz cuadrada de 64, 8. Raíz cuadrada de 81, 9. Y raíz cuadrada de 100, 10. Es decir, todas las otras raíces cuadradas representan números irracionales. Todas las otras raíces cuadradas representan números irracionales. O sea que solamente de aplicar raíz cuadrada a esos números ya tenemos un montón de números irracionales. Imagínense que calculemos raíces cúbicas, raíz cuarta y así sucesivamente. Entonces, volviendo aquí, tenemos los números irracionales y ya teníamos un esquema sobre ellos, sobre los números irracionales. O sea, en términos general, podemos hacer un esquema de los números reales. Por encima de los reales tenemos los números complejos de esta manera. Yo no quiero dejar de adentrarme, porque aunque dije que es muy sencillo, quiero avanzar un poquito y dejar para el otro video, o sea que es muy sencilla la explicación para dejar el otro video un poco más adelantado. Pero para no llevarlo muy rápido, voy a recordarle otra vez el esquema que siempre hacemos sobre los números reales que ya usted lo puede tener clasificado. Entonces, tenemos que los números reales se dividen en dos grandes conjuntos, que son los números racionales, o sea, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Los números racionales lo podemos dividir en términos de los números enteros, conjunto de los números enteros y conjunto de las fracciones. Conjunto de los números enteros está subdividido dentro del conjunto de los números naturales, que serían los mismos enteros positivos. Obviamente dentro de los números naturales tenemos los números salvo el 1, ¿verdad? Salvo el 1. Tenemos los números primos y los compuestos, por decirlo así. Y el conjunto unitario que tiene el 0 y el de lo entero negativo. Las fracciones ya vimos que pueden ser fracciones propias y fracciones impropias. ¿Mm? Esto es recordando, esto lo pueden ver en el otro. Pero, ¿qué es una fracción propia? Bueno, en términos de si el numerador en valor absoluto, o sea, vamos a hablar positivo, si el numerador es más pequeño que el denominador en las fracciones, a este elemento de aquí arriba se le llama numerador y a este se le llama denominador por el nombre, porque ese se denomina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Si hay un 2 se le llaman mitades. Si el numerador es más pequeño, vamos a coger la positiva, por ejemplo. Vamos a ponerlo ahí en valor absoluto, que es como cogiéndola a la positiva. Si el numerador es más pequeño que el denominador, entonces es una fracción propia.
3/5 es una fracción propia. 7/8 es una fracción propia. Obviamente, el recíproco de una fracción propia va a ser una fracción impropia. Si ya esta es una fracción propia, porque el numerador es más pequeño que el denominador, las fracciones propias, como estoy repartiendo una cantidad más pequeña que esta, todas viven en el intervalo entre -1 y 1. Las fracciones impropias viven en algún punto de aquí. Si la fracción impropia vive más allá del 1, perdón, si la fracción vive más allá de 1, sería impropia. Porque la unidad básicamente es lo que usamos para partir. Por ejemplo, ya dijimos que 3/5 es una cantidad que vive entre 0 y 1, por ser positiva, pero una fracción propia entonces. El recíproco de ella sería 5/3 o 5/3. Pues 5 repartido para 3 mayor que 1 vive más a la derecha del 1, es una fracción impropia. Una fracción impropia. La fracción impropia, como viven más a la derecha de 1, también se pueden descomponer. Se pueden descomponer. Disculpe ahí que le estoy hablando de las fracciones propia e impropia porque se me quedó ahorita. Una fracción, por ejemplo, 5/3 o 5/3 se puede descomponer como 5, perdón, como el número más grande que está cerca de 5, como 3/3 más 2/3. No estamos haciendo la representación gráfica, pero si yo tengo una cantidad entera, disculpen, y aquí me pongo a explicar muy detalladito, repito, porque Milanesito también va a observar. Si yo tengo esa cantidad y la divido en 3 partes iguales, una cantidad entera y la divido en 3 partes iguales, y entonces ya a cada una de esas partes de esa cantidad entera se le llamaría tercio, ¿verdad? Este sería 1/3. Aquí van 2/3. Observen el video, el otro video, y aquí van 3/3. Ahí llevo 3/3, perdón. Aquí llevo 3/3, que me va a dar 1 entero. Y de la otra parte de la pizza del mismo tamaño, entonces tomaría 2/3, porque me faltan 2/3. Entonces esto sería que 5/3, que es una fracción impropia porque pasa de 1 en caso de positiva. Entonces sería esto, gráficamente. Sería, perdón, disculpe que no lo estoy dividiendo igual, pero son divisiones iguales, ¿verdad? Del mismo tamaño. Entonces sería 1 entero y 2/3. ¿Por qué? Porque 3/3 me da 1 entero. 3 dividido entre 3 es igual a 1 entero más 2/3. Esta fracción que está aquí es una fracción propia. Y este es un número entero. Esta es propia porque es menor que 1. O sea que una fracción impropia la podemos descomponer como un número entero más una fracción propia. Algunas veces esta cantidad en matemática existieron una forma de escribir, no escribirlo así, o sea, 5
tercios es lo mismo que 1 entero más 2 tercios. Y es lo mismo que alguna vez se le escribieron así directamente. 1 y 2 tercios. Entonces, esa forma de escribir esa fracción impropia se le llamó número mixto. Una mezcla de entero con fracciones propias. En los colmados se usa mucho eso. Por ejemplo, si usted va a un colmado en un barrio aquí en República Dominicana y va a comprar arroz, por ejemplo, entonces usted quiere 2 libras de arroz más media libra. Entonces usted dice, dame 2,5 de arroz. Son 2 libras enteras más un medio. Obviamente que dos enteros, dos cosas enteras, del mismo tamaño, más media cosa de otra. Si usted la parte aquí en dos, en un entero usted tiene 2 mitades. En un entero tiene 2 mitades. Una mitad, y entonces ahí usted tiene 5 mitades. Cinco. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. 2 enteros y la mitad de la otra, eso es 5 medios. Entonces esto es 5 medios es equivalente a 2 enteros más un medio, o en forma de número mixto, 2,5, se dice así. O sea, la persona del colmado lo pone así, 2,5 de arroz, dice en lenguaje informal. 2,5. En decimales, pues tiene su representación. Entonces, volviendo al punto, los números racionales, volviendo al punto, los números racionales, el conjunto de los números racionales, más específicamente vamos a dejar de lado lo entero. Las fracciones pueden ser fracciones propias y fracciones impropias, o impropia primero, vamos a poner la impropia, perdón, vamos a poner esa, y fracciones impropias. Ya dijimos que las fracciones propias, siendo negativas, se pueden descomponer como número mixto. Alguna gente le llama fracciones mixtas. Perdón, la impropia, disculpe. La impropia. Se pueden descomponer como número mixto o fracciones mixtas. Y de ahí, al dividirlo, salen los decimales periódicos. Y los decimales periódicos dijimos que pueden ser de 3 tipos. Decimales periódicos terminales, que el periodo es 0. Decimales periódicos puros, que no tienen un anteperiodo, o sea que automáticamente viene el periodo, el patrón. Y decimales periódicos mixtos. En cada uno de estos tipos de números, yo quiero que ustedes me den ejemplo, ¿verdad? Me den ejemplo de esos tipos de números para nosotros verlo en la próxima clase de matemática básica, y además me diga en qué cosa de la vida diaria o en el mundo, en el universo donde usted vive, se utilizaría cualquiera de esos números. Luego tenemos los irracionales, el conjunto de los números irracionales, que el conjunto de los números irracionales, ya ahí dijimos que una forma son aquellos que se pueden escribir, que no se pueden escribir como el cociente de 2 números enteros, y son números reales, ¿verdad? Y ahí tenemos las raíces inexactas,
los decimales periódicos, los decimales no periódicos, pero que tienen, o sea, no periódicos, decimales no periódicos, infinitos tipos de decimales no periódicos. Tenemos el pi, tenemos y hay otros números que son irracionales. Dentro de esto, para no extenderme tanto, porque en otra tutoría voy a explicarlo, ¿qué nos interesa a nosotros? Las propiedades del campo de los números reales. Dentro del campo de los números reales, a nosotros nos interesa operar con diferentes operaciones, principalmente la adición y la multiplicación. Entonces, estas propiedades nos interesa que ustedes la tomen en cuenta. ¿Eh? Para ello, yo voy a detenerme en este punto. Solamente me voy a quedar ahí, voy a dedicar luego otro videito solamente para esas propiedades y que espero que Milanesito también lo utilice este video, que voy a detenerlo ahí para que él después no me diga que se cansó porque es largo o lo que sea. Recuerda, Milanesito, ver lo relacionado con los software en la computadora tuya. Tú vas a internet porque tú vas y encuentras juegos, pero tú puedes ir y puedes ponerte a ver los diferentes tipos de números. Quiero que me dé y que me identifique en la vida diaria para qué se usa el pi, para qué se usa la raíz de 2, raíz cuadrada de 2, para qué se usa el 3 quinto, el 1 medio, el 2 cuarto. Es decir, que me dé un ejemplo de cada número dentro de esta familia con el desglose más detallado que te di y me diga en qué se usa una situación concreta en la vida diaria. Más adelante vamos a hablar de las operaciones, recordarte el videito de las operaciones y además espero que te motive y que desarrolle la agenda de estudio. Esto es para un nivel muy inferior, muy bajo, en términos de que no requiere mucho esfuerzo. Recuerda también instalar la calculadora de matemática de Microsoft, que la puedes instalar en tu computadora gratuita. Wolfram, ya dijimos. GeoGebra son parte de los software. ¿Eh? También puede instalar en tu computadora, Milanesito, puede instalar, eh, puede buscar en internet a Symbolab, Symbol, Symbolab, y ahí tú puedes empezar a aprender a utilizar Symbolab en línea para ver qué parte matemática, ¿verdad? Recuerda, Milanesito, que yo te di una calculadora para que tú practiques con ella, pero lo importante es saber qué significa cada una de las teclas del teclado. Bueno, lo vamos a dejar ahí y esta parte dije que iba a explicar con más rigor, pero nos quedamos en una parte muy sencilla, muy básica. Y ya luego entonces el que viene ya sí que voy a referir a este